El hijo del millonario estaba sufriendo un ataque al corazón y solo la hija de 7 años del conserje intentó salvarlo. «Soy doctora», dijo la niña. «Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta del relato». Los suelos de mármol de las torres Harrison brillaban bajo las lámparas de cristal, reflejando la riqueza que Charles Harrison había construido durante 3 décadas. Pero en esa mañana de martes en particular, esos suelos impecables serían testigos de algo que ningún dinero podía comprar. Un milagro que sacudiría los cimientos mismos de lo que todos creían posible. William Harrison, de 7 años, corría por el vestíbulo con la mochila escolar, rebotando contra su pequeño cuerpo. Llegaba tarde a su clase particular en el piso 15, y aún resonaba en su mente la severa voz de su padre. La puntualidad es la base del éxito, William. El ascensor subía con calma, 5º piso, 6º, 7º. Cuando de repente, el mundo de William comenzó a girar. Su pecho se apretó como si una banda de acero le rodeara las costillas. El niño jadeó, llevándose la mano al pecho mientras un dolor agudo le recorría el brazo izquierdo. Su rostro se volvió pálido como un fantasma, y gotas de sudor aparecieron en su frente a pesar del aire acondicionado. «Ayuda», susurró, pero la palabra apenas salió de sus labios antes de que se desplomara. El ascensor sonó suavemente al llegar al 10º piso, y las puertas se abrieron para revelar una pesadilla. William yacía inmóvil en el brillante suelo, con una respiración superficial e irregular, y los labios adquiriendo un tono azulado. Sophia Miller, de 7 años, estaba trapeando el pasillo cuando escuchó llegar el ascensor. Hija de Robert Miller, el conserje nocturno del edificio, a menudo acompañaba a su padre al trabajo durante las vacaciones escolares. Era pequeña para su edad, con rizos oscuros rebeldes y unos ojos marrones e inteligentes que contenían una profundidad impropia de una niña. Al ver a William inmóvil, ocurrió algo extraordinario. Mientras cualquier otro niño habría gritado o corrido a pedir ayuda, Sofía dejó caer su pequeño trapeador y entró con calma al ascensor. «No te preocupes», dijo suavemente, arrodillándose junto al chico inconsciente. «Soy doctora». Las palabras flotaron en el aire como una imposibilidad. Aquella niña de 7 años, con zapatillas desgastadas y una camiseta descolorida de Disney, hablaba con la seguridad de alguien décadas mayor. Colocó sus pequeñas manos sobre el pecho de William y comenzó las compresiones con una precisión que desafiaba toda lógica. Su técnica era impecable. 30 compresiones seguidas de respiraciones de rescate, repetidas con exactitud mecánica. Sus diminutos dedos encontraban los puntos del pulso con la destreza de un médico experimentado. «Vamos, William», susurró como si siempre hubiera sabido su nombre. «Tu corazón solo necesita recordar cómo latir bien». Y entonces, como si se encendiera un interruptor, los ojos de William parpadearon. El color volvió a sus mejillas y su respiración se estabilizó. Miró a la niña que, de algún modo, lo había rescatado del borde de la muerte. «¿Quién eres tú?», logró susurrar. «Soy Sofía», respondió simplemente, «y vas a estar bien». Pero a medida que William recuperaba fuerzas, Sofía parecía palidecer. Se balanceó ligeramente, como si aquel milagro hubiera drenado algo vital de su pequeño cuerpo. Las puertas del ascensor empezaban a cerrarse cuando la voz de Charles Harrison retumbó en el pasillo. «William, William, ¿dónde estás?». Las puertas se abrieron de nuevo y dejaron ver al dueño del edificio, un hombre cuya fortuna se medía en miles de millones, observando una escena que cambiaría su vida para siempre. Su hijo, al que acababa de enviar arriba, estaba sentado en el ascensor, vivo, y a su lado se arrodillaba una niña que nunca había visto. La hija del conserje, exhausta, pero extrañamente serena. «¿Qué ha pasado aquí?», exigió Charles,
su mente empresarial intentando procesar lo que veía. «Ella me salvó, papá», dijo William, con voz débil pero llena de asombro. «Dijo que era doctora y me salvó la vida». Charles Harrison miró a Sophia Miller, aquella pequeña con tierra bajo las uñas y compasión en los ojos, y sintió que su mundo ordenado empezaba a resquebrajarse. Porque, de alguna manera, aquella niña de 7 años acababa de realizar un milagro médico que desafiaría a los médicos más experimentados. Mientras ayudaba a su hijo a ponerse de pie, una pregunta ardía en la mente de Charles. ¿Cómo podía la hija de un conserje saber exactamente qué hacer cuando su hijo estaba muriendo? La respuesta los llevaría por un camino que ninguno habría imaginado. Una travesía que revelaría secretos enterrados en el pasado y pondría en duda todo lo que creían saber sobre la delgada línea entre la vida y la muerte. En la habitación privada de un hospital de Park Avenue, el zumbido del equipo médico más avanzado llenaba el aire. Los monitores emitían pitidos constantes, sus líneas verdes trazando el latido ahora estable de William en las pantallas digitales. La doctora Elizabeth Morrison, una de las cardiólogas más respetadas de Nueva York, revisaba los resultados de las pruebas con un ceño que se profundizaba con cada página. «He ejercido la medicina durante 30 años, señor Harrison», dijo, quitándose las gafas y dejándolas sobre la mesilla. Lo que le ocurrió a su hijo debería haber sido fatal. Los niños de este año no sobreviven a un paro cardíaco masivo sin intervención profesional inmediata. El daño al músculo cardíaco debería haber sido catastrófico. Charles caminaba de un lado a otro frente a las ventanas de suelo a techo, su reflejo fantasmal contra el horizonte de la ciudad, con la mente repasando una y otra vez la escena imposible en el ascensor. «Pero sobrevivió», insistió. «Esa niña sabía exactamente qué hacer. Cada movimiento fue preciso, profesional. La técnica de RCP fue impecable». La doctora Morrison lo admitió a regañadientes, su máscara clínica resquebrajándose para mostrar un asombro genuino. «Mejor que la mayoría de los paramédicos con los que he trabajado. La profundidad de las compresiones, el ritmo, el manejo de la vía aérea. Todo era perfecto, como de manual. Pero Charles tiene 7 años. Los estudiantes de medicina se entrenan durante años para alcanzar ese nivel de competencia». La doctora Morrison abrió en su tableta las imágenes cardíacas de William, señalando zonas que deberían mostrar daño. «Mire esto. El tejido de su corazón presenta signos de regeneración celular que nunca antes había visto. Es como si su intervención no solo hubiera reiniciado su corazón, sino que de alguna manera lo hubiera sanado». Mientras tanto, en la oficina de mantenimiento del sótano del edificio, Robert Miller intentaba comprender su propia situación imposible. El espacio reducido, lleno de artículos de limpieza y horarios de mantenimiento, parecía aún más pequeño mientras observaba a su hija con creciente preocupación. Sofía estaba sentada en silencio en una vieja silla, coloreando en un libro de texto de medicina que, de alguna forma, había conseguido y que había llenado con dibujos anatómicos precisos. Las ilustraciones iban mucho más allá de lo que una niña de 7 años debería ser capaz de hacer. Cortes transversales perfectos de órganos, detalladas redes neuronales y procedimientos quirúrgicos minuciosos cubrían los márgenes de cada página. «Sofía», dijo Robert suavemente, arrodillándose junto a su silla. Su ropa de trabajo aún olía a limpiador industrial, pero su voz llevaba la infinita ternura de un padre intentando entender a su hija extraordinaria. «Cariño, ¿dónde aprendiste a ayudar a ese niño hoy?» «Mami me enseñó», respondió Sofía sin levantar la vista de su dibujo de un corazón humano perfecto, con ventrículos y arterias etiquetados. Dijo, «La gente se enferma, y a veces somos los únicos que podemos ayudarles», dijo. Tenía que recordarlo todo, incluso cuando no tuviera sentido. El pecho de Robert se apretó con una mezcla de dolor y confusión. Su esposa, la doctora Elena Vázquez Miller,
Había muerto en un accidente de coche 3 años atrás, cuando Sofía tenía solo 4. Elena había sido una brillante médica de urgencias, famosa por salvar pacientes a los que otros doctores ya habían dado por perdidos. Pero Sofía era demasiado pequeña entonces para haber aprendido nada médico. ¿O no? Robert observó cómo su hija pasaba la página y comenzaba a dibujar un diagrama detallado de las vías eléctricas cardíacas, con la seguridad de quien las ha estudiado durante décadas. Esa noche, Charles Harrison tomó una decisión que incluso a él le sorprendió. En lugar de enviar a su equipo de seguridad a investigar, bajó personalmente al sótano. El trayecto en ascensor se le hizo interminable. Al descender desde su mundo de ático hasta los cimientos ocultos del edificio, encontró a Robert Miller ordenando productos de limpieza. Mientras Sofía estaba cerca, leyendo tranquilamente un libro que hizo que la sangre de Charles se helara. Era Grey's Anatomy, el completo libro de texto médico usado por estudiantes de medicina en todo el mundo. Pero no solo miraba las imágenes. Sus labios se movían en silencio al leer, y de vez en cuando asentía como confirmando algo que ya sabía. «Señor Harrison». Robert se levantó sobresaltado, casi tirando un cubo de limpieza, con el rostro enrojecido de vergüenza y temor. «No lo esperábamos. William está bien. Sofía ha estado preocupada por él todo el día». «¿Cómo es que está leyendo eso?», interrumpió Charles, señalando a Sofía, que seguía pasando páginas con la concentración de una residente preparándose para exámenes finales. El enorme libro parecía empequeñecer su figura, pero ella lo manejaba con naturalidad. «No lo sé», admitió Robert, con la voz quebrada por el peso de meses de preocupación acumulada. «Desde que murió Elena, Sofía es diferente. Habla de procedimientos médicos como si los hubiera vivido. Dibuja órganos con precisión absoluta. Ayer la encontré explicándole la función mitocondrial a sus peluches, usando términos que tuve que buscar en Internet». Robert llevó a Charles a un rincón, donde las paredes estaban cubiertas con dibujos de Sofía, como un museo médico, bocetos anatómicos detallados, procedimientos quirúrgicos y estructuras moleculares de fármacos que habrían impresionado a cualquier profesor de medicina. Charles se acercó a Sofía con cautela, como quien se aproxima a un animal salvaje, con respeto y un toque de temor. «Hola, Sofía. Soy el padre de William. Quería darte las gracias por salvarle la vida a mi hijo». Ella levantó la vista con esos ojos increíblemente maduros, y Charles sintió que miraba a una profundidad que no debería existir en el rostro de una niña. «¿William está bien?», preguntó ella. «Su arritmia debería estabilizarse en 48 horas, pero sería bueno vigilar sus niveles de electrolitos. Una deficiencia de magnesio puede provocar episodios recurrentes». Las palabras golpearon a Charles como un impacto físico. Aquella niña estaba hablando de la recuperación cardíaca con la precisión de un especialista que hubiera tratado miles de casos similares. «Sofía», dijo Charles suavemente, agachándose a su altura. «¿De dónde aprendiste esas palabras? Son términos médicos muy avanzados». «De aquí», respondió ella, tocándose la sien con un dedo pequeño. «A veces simplemente sé cosas. Es como si hubiera una biblioteca en mi cabeza que no puedo controlar. Mami decía que algunas personas nacen con dones y que debemos usarlos para ayudar a otros, incluso cuando no lo entienden». A Charles le recorrió un escalofrío por la espalda. «¿Qué más recuerdas de tu madre?». Tenía el pelo largo y negro, que olía a lavanda, y siempre llevaba un estetoscopio con una pegatina de mariposa. Sus manos eran suaves pero fuertes, y podía hacer que la gente se sintiera mejor solo con tocarlos. Sofía se detuvo, y su pequeño rostro se ensombreció. Pero al final estaba asustada de algo. Alguien la hacía tener miedo. Revisaba las cerraduras 2 veces y miraba por las ventanas cuando creía que yo no la veía. El rostro de Robert se puso pálido. «Sofía, ya hemos hablado de esto. Mamá murió en un accidente. Las carreteras estaban heladas aquella noche». «No, papá», dijo Sofía con inquietante certeza, cerrando el libro de texto con un suave golpe. Ella huía de algo malo.
Me lo dijo la noche antes de irse. Dijo que si algo le pasaba, tenía que recordar todo lo que me había enseñado, incluso las cosas que aún no entendía. Dijo que alguien podría intentar hacerle daño a las personas a las que yo estaba destinada a ayudar. Charles y Robert se intercambiaron miradas cargadas de implicaciones que ninguno quería considerar. La muerte de Elena había sido declarada accidental. Su coche se había deslizado por una carretera mojada durante una tormenta invernal. Pero ahora, al oír las palabras de su hija, Robert sintió como la duda se infiltraba en su corazón como veneno. Esa noche, Charles no pudo dormir. Estaba sentado en su despacho, rodeado por el imperio que había construido a lo largo de décadas de riesgos calculados e inversiones estratégicas. Pero su mente estaba consumida por una niña de 7 años, que hablaba de misterios médicos y de madres muertas, que quizá no habían muerto por accidente. Tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Morrison Investigations. Nunca cerramos, respondieron al otro lado. Soy Charles Harrison. Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre la doctora Elena Vázquez Miller. Su muerte, su pasado, sus investigaciones, todo. Y lo necesito de manera discreta. A la mañana siguiente, William volvió a casa del hospital con un certificado de salud impecable que dejó perplejos a sus médicos. La doctora Morrison había realizado todas las pruebas posibles, pero el corazón de William no mostraba ningún signo del trauma sufrido apenas 48 horas antes. Mientras Charles observaba a su hijo corretear por el ático, vivo y lleno de energía, no podía dejar de pensar en la niña que había hecho posible aquel milagro. El ático ya no se sentía como un monumento al éxito, sino como una fortaleza que custodiaba secretos que apenas empezaba a comprender. Desde las ventanas de suelo a techo, Central Park se extendía como una alfombra verde, pero Charles no encontraba paz en aquella vista familiar. «¿Papá?», dijo William, interrumpiendo sus pensamientos. El niño jugaba con su tableta, pero su mirada volvía una y otra vez al ascensor que casi se había convertido en su tumba. «Podemos invitar a Sofía. Quiero darle las gracias como se merece. Me salvó la vida y ni siquiera sé cuál es su color favorito». Charles vaciló. Su mundo y el del conserje estaban separados por mucho más que unos cuantos pisos de un edificio. Décadas de condicionamiento social, desigualdad económica y barreras invisibles que el dinero creaba. Pero su hijo estaba vivo gracias a la hija de aquel conserje, y la gratitud exigía un reconocimiento. Una hora después, Sophia Miller estaba de pie en el ático de los Harrison, su pequeña figura empequeñecida por el lujo que la rodeaba. Muebles de diseño, obras de arte originales y lámparas de cristal creaban un ambiente de museo que intimidaría a la mayoría de visitantes, pero Sofía no parecía impresionada por la riqueza. Caminó directamente hacia William y puso su pequeña mano sobre su pecho, justo encima del corazón. «Tu corazón suena fuerte», dijo con satisfacción, inclinando la cabeza como si escuchara una música que solo ella podía oír. «El ritmo está mucho mejor. Las vías eléctricas se han estabilizado y el tejido muscular responde bien al aumento de oxigenación». «¿Cómo puedes saberlo solo con tocarme?», preguntó William, fascinado por aquella niña que parecía conocer secretos que ni los médicos podían explicar. «Puedo sentirlo», respondió Sofía con sencillez, sin apartar la mano. Los corazones tienen su propio lenguaje. El tuyo ayer estaba pidiendo ayuda, irregular, desesperado, luchando contra sí mismo. Pero ahora canta, fuerte, estable y feliz de estar vivo. Charles observó aquel intercambio con asombro creciente y un toque de temor. ¿Qué clase de niña hablaba de los corazones como si fueran seres conscientes? ¿Qué clase de niña de 7 años podía diagnosticar afecciones cardíacas con solo tocar? «Sofía, ¿te gustaría ver algo especial?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Los condujo a su biblioteca privada, donde una pared estaba cubierta de revistas médicas y trabajos de investigación,
restos de sus estudios de medicina abandonados décadas atrás. Los había conservado más por nostalgia que por necesidad, un recordatorio del médico que soñó ser antes de que los negocios reclamaran su vida. Los ojos de Sofía brillaron como los de un niño en Navidad. Los volúmenes encuadernados en cuero y los artículos técnicos parecían llamarla de un modo en que ningún juguete lo haría jamás. ¿Puedo?, preguntó, alcanzando con reverencia un tomo sobre cirugía cardíaca como si fuera un regalo precioso. Charles asintió, esperando que hojease las imágenes o se perdiera con la terminología compleja. Pero Sofía abrió por un artículo detallado sobre defectos cardíacos pediátricos y comenzó a leer en voz alta, explicando cada procedimiento con una precisión asombrosa y añadiendo comentarios que revelaban una comprensión muy por encima de su edad. «Esta técnica está obsoleta», dijo, señalando un diagrama. El Dr. Peterson desarrolló un método mejor en 2019, menos invasivo, mejores resultados para los niños y un tiempo de recuperación significativamente menor. El método antiguo tenía un 30% de complicaciones, pero el nuevo reduce eso a menos del 5%. Charles sintió que las piernas le flaqueaban. El Dr. Peterson era su médico personal, un especialista de vanguardia cuyas innovaciones solo conocían los círculos médicos más exclusivos. El procedimiento que Sofía describía había sido publicado en una revista médica restringida, cuyo acceso costaba miles de dólares. «Sofía», susurró, «¿cómo sabes del Dr. Peterson? ¿Cómo sabes técnicas que la mayoría de los médicos jamás han escuchado?» Ella lo miró con esos ojos antiguos en un rostro infantil. «Sé de muchos doctores, señor Harrison. Sus técnicas, sus porcentajes de éxito, sus especialidades. Mamá se aseguró de que recordara todo. Dijo que el conocimiento era la única herencia que no podía ser robada. El almacén en Queens parecía un santuario del conocimiento médico mezclado con los preparativos desesperados de alguien que sabía que la muerte se acercaba. Cajas de archivos, investigaciones y fotografías cubrían cada superficie, formando estrechos pasillos entre torres de pruebas acumuladas. Pero fue la pared de fotos la que hizo que la sangre de Charles se helara. Eran fotografías de William, cientos de ellas. Desde ecografías antes de su nacimiento hasta imágenes tomadas a distancia apenas unos meses antes de la muerte de Elena. Historias clínicas, mediciones de crecimiento y evaluaciones cardíacas detalladas componían una línea de tiempo de seguimiento obsesivo que abarcaba toda su vida. Robert permanecía en la puerta, con el rostro lívido. «Encontré este lugar hace 3 días. Elena lo había estado pagando en efectivo durante años. Nunca supe que existía. Estaba siguiendo su condición», dijo Charles con voz hueca mientras examinaba uno tras otro los expedientes que documentaban el desarrollo cardíaco de William. «Mira el detalle. Lecturas de presión arterial, percentiles de crecimiento, incluso recomendaciones dietéticas. Sabía más sobre la salud de mi hijo que su propio pediatra. Tomó una carpeta gruesa con la etiqueta William Harrison. Análisis predictivo de miocardiopatía congénita. Dentro había proyecciones médicas que indicaban con exactitud cuándo comenzaría a fallar el corazón de William, con matrices de probabilidad y estrategias de intervención. La fecha final, marcada en tinta roja, era el martes pasado, el día en que William colapsó. «Lo sabía», susurró Charles, con la carpeta temblando en sus manos. Sabía exactamente cuándo ocurriría. Hasta el día. «Hay más», dijo Robert con voz apenas audible. Abrió otra caja y mostró decenas de grabaciones de audio, organizadas por fecha y etiquetadas con meticuloso cuidado. Creo que las dejó para Sofía. Creo que la estaba preparando. Con manos temblorosas, Charles pulsó play en una grabación con fecha de hace 3 años. La noche en que Elena murió. El trastero se llenó con la voz de una mujer hablando un español rápido y asustado antes de cambiar al inglés.
Incluso a través de la estática, la desesperación de Elena era palpable. Sofía Morre, si estás escuchando esto, entonces algo me ha pasado. Necesito que prestes mucha atención y que seas valiente. Todo lo que te he enseñado, cada procedimiento médico, cada técnica, cada pedazo de conocimiento que he puesto en tu hermosa mente, es todo para William Harrison. Su corazón va a fallar cuando cumpla 7 años. Y tú eres la única que puede salvarlo. Charles sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Por qué?, le preguntó a la grabación como si Elena pudiera oírlo desde el más allá. ¿Por qué le importaría a mi hijo? La voz de Elena continuó, como si respondiera a su pregunta, y las siguientes palabras destrozaron todo lo que Charles creía saber sobre su vida. Porque William Harrison no es cualquier niño, mi amor. Es tu paciente, sí. Pero también es algo más, algo que debía haberle dicho a su padre hace años. William es tu hermano, Sofía. No de nacimiento, sino de algo más profundo, por diseño. El dispositivo de grabación cayó al suelo mientras Charles retrocedía tambaleante, pero la voz de Elena continuó desde el piso de cemento, revelando verdades que reescribían la realidad. Nunca le conté a nadie sobre el error en la clínica de fecundación in vitro hace 8 años. La confusión de embriones que se encubrió para proteger la reputación de la clínica y mi carrera. William tiene mi ADN, Charles. Genéticamente también es mi hijo, pero la mezcla no fue accidental. Fue deliberada, planificada, orquestada. Y Sofía. Sofía lleva en sí los recuerdos genéticos necesarios para salvarlo. El trastero quedó en silencio, salvo por el sonido de 2 hombres intentando asimilar una revelación que destrozaba todo lo que creían saber sobre sus hijos, sus vidas y el milagro que los había unido. Charles miró a Robert con otros ojos, viendo no solo al conserje cuya hija había salvado a su hijo, sino al padrastro de la hermana biológica de su hijo, una hermana que había heredado el conocimiento médico de su madre biológica y lo había usado para salvar al hermano que nunca supo que tenía. Pero si Elena sabía todo esto, si llevaba años preparando a Sofía para salvar a William, ¿por qué había muerto 3 años antes de tiempo? ¿Y quién había querido impedir que protegiera a ambos niños? La respuesta estaba en la última caja, que Robert abrió con manos temblorosas como hojas de otoño. El Dr. James Morrison, de Morrison Investigations, estaba sentado frente a Charles en el ático, con su informe extendido sobre la mesa de caoba, como piezas de un rompecabezas mortal. El rostro del investigador privado era grave, marcado por el cansancio de 3 días sin dormir, siguiendo un rastro de migas digitales por los rincones más oscuros de la investigación médica. Elena Vázquez Miller no murió en un accidente. Comenzó sin rodeos, con una voz que llevaba el peso de la verdad. Las líneas de freno de su coche fueron cortadas con precisión quirúrgica. Un trabajo profesional, hecho para que pareciera una falla mecánica en condiciones de hielo. Charles sintió el pecho oprimido, la misma presión aplastante que William debió sentir en el ascensor. ¿Quién querría matarla? Era doctora. Por el amor de Dios, salvaba vidas. Alguien que sabía lo que había descubierto sobre el encubrimiento en la clínica de fecundación in vitro, respondió Morrison, deslizando una carpeta manila gruesa por la mesa. Elena llevaba meses armando un caso. Tenía pruebas de que la clínica Harrison Fertility, en la que usted invirtió hace 8 años, estaba mezclando deliberadamente embriones para experimentos genéticos. Las palabras golpearon a Charles como impactos físicos, cada revelación hundiéndolo más en una pesadilla de la que no podía despertar. La inversión que había hecho de buena fe, con la intención de ayudar a parejas con problemas de fertilidad, había financiado la clínica que creó esta situación imposible. Eso es imposible, dijo Charles, aunque su voz carecía de convicción. Revisé a fondo esa inversión. Antecedentes, auditorías financieras, certificaciones médicas.
Todo era legítimo. ¿Lo era?, preguntó Morrison, deslizando una fotografía sobre la mesa. Porque, según estos registros financieros, el investigador principal de la clínica era el doctor Víctor Castellanos, antiguo mentor de Elena y el hombre que la estuvo amenazando durante meses antes de su muerte. Charles fijó la vista en la fotografía de un hombre distinguido, de unos 60 años, con cabello plateado y unos ojos que parecían guardar secretos más oscuros que la muerte misma. Había algo familiar en aquel rostro, pero no lograba ubicar dónde lo había visto antes. Castellanos ha estado realizando experimentos genéticos ilegales durante años. Continuó Morrison, abriendo la carpeta para mostrar página tras página de pruebas incriminatorias. Elena descubrió que la confusión de embriones no fue accidental, fue deliberada, parte de un estudio a largo plazo. Creaban pares de hermanos con rasgos mejorados que pudieran salvarse mutuamente la vida. ¿Rasgos mejorados?, susurró Charles, pensando en el conocimiento médico imposible de Sofía. La intuición médica de Sofía no es aprendizaje natural, señor Harrison. Es memoria genética, información codificada en su ADN que se activa bajo condiciones de estrés específicas. Elena sospechaba que William fue modificado genéticamente para necesitar ser salvado, y que Sofía fue modificada para salvarlo. Una pareja biológica perfecta. Robert, que había estado escuchando en un silencio atónito, por fin habló. ¿Está diciendo que mi esposa fue asesinada para encubrir el experimento de un científico loco? ¿Que nuestros hijos son qué? Especímenes de laboratorio. Digo que su esposa descubrió que había formado parte de un experimento, intentó exponerlo y murió por ello, respondió Morrison con gravedad. Pero aquí viene la parte que va a destruirlos a ambos. Sacó un último documento, un registro corporativo de hace 7 años, amarillento por el tiempo pero aún legalmente válido. El doctor Víctor Castellanos no solo trabajaba en la clínica Harrison Fertility, la fundó. Y según estos papeles de constitución, su principal inversor y socio comercial era... Morrison hizo una pausa, mirando a Charles con algo parecido a la compasión. Usted, señor Harrison, usted no solo financió la clínica, era copropietario. La habitación comenzó a girar a su alrededor mientras el peso total de la revelación se desplomaba sobre él como un edificio que colapsa. No solo había invertido sin saberlo en la instalación que manipuló la genética de su hijo. Había sido socio de la misma conspiración que creó aquella pesadilla. Elena había sido asesinada para proteger un experimento que él, sin darse cuenta, ayudó a financiar. Un experimento que convirtió a su hijo en víctima y a la hija de ella en salvadora. Y, en algún lugar, el doctor Víctor Castellanos seguía llevando a cabo su retorcida investigación, destruyendo familias en nombre de la ciencia. Pero la realización más aterradora estaba por llegar. Si Castellanos había matado a Elena para proteger su secreto, y si sabía que Sofía había logrado salvar a William, entonces ambos niños estaban ahora en grave peligro. El experimento no había terminado. Acababa de entrar en su fase más letal. Y Charles Harrison, multimillonario, hombre de negocios y cómplice involuntario, era el único que podía detenerlo. El teléfono seguro del despacho de Charles sonó exactamente a las 3:33 de la madrugada, su tono agudo cortando el silencio del ático como un bisturí. Charles lo tomó con torpeza, el corazón golpeándole contra las costillas al reconocer el número encriptado, uno que solo 3 personas en el mundo poseían. Harrison, respondió, con una voz cargada de sueño y temor. Señor Harrison, dijo una voz culta, con el más leve acento europeo. Soy el doctor Víctor Castellanos. Creo que tenemos mucho de qué hablar. La sangre de Charles se volvió hielo en sus venas. El hombre que había orquestado la manipulación genética de su hijo, que había asesinado a Elena, lo llamaba en plena noche como si fueran viejos amigos. ¿Cómo consiguió este número?, exigió Charles.
pero su voz se quebró con un miedo que no podía ocultar. Lo he estado observando durante años, mi estimado socio, respondió Castellanos con una calma escalofriante. ¿De verdad cree que nuestro pequeño arreglo en la clínica de fertilidad fue casual? Usted fue elegido, Charles, seleccionado por sus recursos, su influencia y su completa flexibilidad moral a la hora de lograr sus objetivos. Charles se acercó a la ventana mirando hacia la calle. Varios sedanes negros con vidrios polarizados se alineaban en una avenida que normalmente estaba vacía. ¿Qué quiere? Quiero que me devuelva mi investigación, dijo Castellanos, su voz endureciéndose como acero al enfriarse. La niña ha cumplido su propósito admirablemente. Los detonantes genéticos se activaron a la perfección. La transferencia de conocimiento fue impecable. Y la supervivencia de William confirma que nuestras modificaciones fueron exitosas. Pero ahora necesito a ambos niños para la siguiente fase. ¿Siguiente fase?, susurró Charles, apretando el teléfono hasta poner los nudillos blancos. La fase 1 fue probar el concepto. ¿Podíamos crear asociaciones genéticas entre hermanos modificados? La fase 2 es la replicación. Necesito estudiar cómo funciona el proceso, cómo se transfieren los recuerdos, cómo se manifiestan las habilidades de curación. Sophia y William son la única pareja exitosa que hemos producido. Son invaluables. Charles sintió náuseas. Son niños, no especímenes de laboratorio. Son el futuro de la medicina, corrigió fríamente Castellanos. Imagine un ejército de sanadores, Charles. Niños que sepan instintivamente cómo salvar vidas, que carguen con el conocimiento médico acumulado de generaciones. Las aplicaciones son infinitas. Médicos militares que nunca pierdan a un soldado, equipos de rescate capaces de obrar milagros, una nueva evolución de la humanidad misma. A través del teléfono, Charles podía oír el tecleo, el sonido clínico de datos ingresando en ordenadores. Castellanos estaba lo suficientemente cerca como para tener a su gente vigilando el edificio. Le daré 24 horas para que me entregue a ambos niños en la dirección que le enviaré a su teléfono, concluyó Castellanos. Si te niegas, si intentas huir, si contactas a las autoridades, simplemente los tomaré yo mismo y te prometo, Charles, que mis métodos serán considerablemente menos amables que una entrega voluntaria. La línea quedó muerta, dejando a Charles mirando su reflejo en la ventana oscura. En el cristal parecía un fantasma, pálido, con las cuencas hundidas y atormentado por las decisiones que lo habían llevado a esta pesadilla. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Una dirección en una zona industrial de Brooklyn, seguida de una sola palabra que le heló la sangre. Pronto. Charles supo que tenía que actuar rápido. En cuestión de minutos, ya estaba al teléfono con Robert, su voz cargada de urgencia y desesperación. Lleva a Sofía y encuéntrame en el estacionamiento en 10 minutos. No empaques nada, no enciendas ninguna luz. Y por el amor de Dios, que nadie te vea. ¿Qué está pasando?, preguntó Robert, aunque el miedo en su voz sugería que ya lo sospechaba. Castellanos sabe dónde estamos. Viene por los niños. Mientras Charles metía ropa en una bolsa, las manos le temblaban por la adrenalina. Una terrible pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo se protege a unos niños de un monstruo que ayudó a crearlos? El túnel de metro abandonado bajo Brooklyn se sentía como descender al corazón olvidado de la tierra. El agua goteaba de tuberías oxidadas y el aire llevaba un sabor metálico de descomposición y desesperación. Charles guiaba a su pequeño grupo a través de la oscuridad, solo con la luz de la linterna de su teléfono y las indicaciones de Morrison, quien les había prometido refugio en las profundidades ocultas de la ciudad. William apretaba la mano de Sofía. Ambos niños avanzaban con la silenciosa resiliencia que el trauma enseña demasiado pronto. Llevaban huyendo 6 horas, cambiando de coche 3 veces y usando rutas que, según Morrison, eran invisibles para la vigilancia gubernamental. ¿Falta mucho?, preguntó Robert.
su voz rebotando en las paredes del túnel. Cargaba una mochila llena con los archivos de investigación de Elena, la única evidencia de los crímenes de Castellanos. 2 manzanas más por el sistema de túneles, respondió Morrison con voz tensa. Hay un viejo búnker de defensa civil de la era de la Guerra Fría, fuera de la red, protegido contra vigilancia electrónica y con provisiones suficientes para semanas. Mientras caminaban, Sofía se detuvo de pronto, ladeando la cabeza como si escuchara algo que solo ella podía oír. «No estamos solos aquí abajo», susurró, con una autoridad en su voz infantil que hizo que todos los adultos se quedaran inmóviles. «¿Qué quieres decir?», preguntó Charles, agachándose a su altura. «Hay otros niños como nosotros. Puedo sentirlos». Sofía cerró los ojos, concentrándose. «Están asustados, heridos. Algunos están muy enfermos». El haz de la linterna de Morrison iluminó el túnel delante, revelando nada más que sombras a óxido. «Es imposible. Estos túneles llevan abandonados décadas». Pero Sofía ya avanzaba, siguiendo un rastro invisible que solo ella podía detectar. Los adultos no tuvieron más opción que seguirla, con sus pasos resonando ominosamente en el espacio confinado. Encontraron al primer niño a unos 300 metros más adelante. No tendría más de 5 años, acurrucado en un hueco con una historia clínica apretada entre sus pequeñas manos. Sus ojos tenían la misma sabiduría antigua que Charles había aprendido a reconocer en Sofía. Al verlos, habló con una claridad devastadora. «Han venido a llevarnos de vuelta al cuarto blanco». La luz de Morrison reveló más niños emergiendo de las sombras. 8 en total, de entre 4 y 10 años, todos cargando material médico o documentos de investigación, todos con miradas que habían visto demasiado y sabían demasiado. «Dios santo», murmuró Robert. «¿Cuántos niños ha tomado?» Uno de los mayores, quizá de 9 años, dio un paso al frente. Su ropa estaba sucia, pero su postura era erguida y segura. «El doctor Castellanos nos trajo aquí hace 2 días. Dijo que íbamos a ayudar en un experimento importante. Pero luego sonó la alarma y los hombres de bata blanca simplemente nos dejaron». Sofía se arrodilló junto a la niña más pequeña, moviéndose con ternura y destreza. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Emma», respondió la niña. «Puedo arreglar huesos rotos con solo tocarlos, pero me canso mucho». Charles sintió que el mundo volvía a girar bajo sus pies. «¿Cuántos de ustedes tienen habilidades?» «Todos», contestó el niño de 9 años, con naturalidad. «Tommy puede detener hemorragias con las manos. Sara sabe qué medicinas curan qué enfermedades. Marcus puede saber cuándo alguien va a morir. Nosotros somos los exitosos». «Exitosos», repitió Charles temiendo la respuesta. «Los demás murieron durante las modificaciones», dijo Emma con una simplicidad desgarradora. «El doctor Castellanos dijo que era por el bien mayor». La radio de Morrison crepitó, transmitiendo la voz de su contacto en la policía de Nueva York, con una noticia que heló la sangre de todos. 3 camionetas negras acababan de entrar al sistema de túneles por la entrada de Flatbush. Iban armados con equipo táctico completo. Estaban cazando. Charles miró al grupo de niños modificados, víctimas inocentes de la visión retorcida de Castellanos, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «No vamos a huir más», anunció. «Es hora de contraatacar». Pero mientras hablaba, el sonido de vehículos acercándose retumbó por los túneles, y Charles comprendió que quizá ya no quedaba tiempo para salvar a nadie. El búnker de defensa civil parecía una cápsula del tiempo de la crisis de los misiles en Cuba. Mapas de patrones de caída nuclear cubrían las paredes, y equipos de comunicación antiguos descansaban en silencio junto a modernos portátiles que Morrison había conseguido instalar a pesar de estar a 20 metros bajo tierra. Los 8 niños rescatados se acurrucaban juntos sobre mantas militares, compartiendo historias que dibujaban un retrato espantoso de la operación de Castellanos.
William y Sofía se sentaban con los demás, ya no como extraños, sino como parte de una familia que ninguno de ellos había elegido. Tiene laboratorios en 12 ciudades, explicó Marcus, el niño que podía predecir la muerte. Su habilidad le daba una gravedad en la voz propia de alguien varias décadas mayor. Niños de todo el mundo. La mayoría no sobrevive a las modificaciones genéticas. Nosotros somos los que desarrollamos habilidades sin morir. Charles sintió náuseas al asimilar la magnitud de la operación de Castellanos. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Mi primer recuerdo es de cuando tenía 3 años, dijo Sarah, la niña que sabía de medicinas por instinto. Pero recuerdo cosas de antes de nacer. Sueños sobre laboratorios, agujas, y hombres de bata blanca cambiando algo dentro de mí. Robert estaba documentando todo en el portátil de Morrison, construyendo un caso que destruiría a Castellanos, si lograban sobrevivir lo suficiente para presentarlo. Los archivos de Elena mencionaban algo llamado Proyecto Génesis, un plan para crear una nueva subespecie de humanidad con habilidades de sanación mejoradas. Mientras los adultos planeaban el siguiente paso, Sofía trabajaba en silencio con los otros niños, enseñándoles técnicas de meditación para controlar sus habilidades. Charles la observaba con asombro mientras ayudaba a Tommy a aprender a regular su capacidad de coagulación y mostraba a Emma cómo sanar huesos sin agotarse. «Eres como nosotros, pero más fuerte», comentó Emma, mirándola mientras practicaba un ejercicio de respiración. «¿Por qué eres diferente?» «Creo que es porque me hicieron para salvar a alguien en específico», respondió Sofía, mirando a William. «A ustedes los hicieron para sanar a extraños. A mí me hicieron para sanar a mi hermano». La palabra hermano quedó flotando en el aire con un significado nuevo. No solo hermanos genéticos, sino niños que se habían encontrado en circunstancias imposibles y habían decidido ser familia. William, que había estado inusualmente callado, habló al fin. «Sofía, cuando me salvaste en el ascensor, ¿lo sabías? ¿Sabías que éramos familia?» «Sentí algo», admitió ella. Como volver a casa. Como encontrar una parte de mí que no sabía que me faltaba. El teléfono seguro de Morrison vibró con un mensaje encriptado que le hizo palidecer. «Malas noticias. Castellanos ha salido a la luz. Está diciendo a los medios que un grupo de terroristas ha secuestrado a varios niños esenciales para una investigación médica revolucionaria. Nos está pintando como los villanos». «¿Cómo es posible?», preguntó Charles. «Es un científico respetado, con conexiones en el gobierno y recursos ilimitados», respondió Morrison con gravedad. «Nosotros somos un millonario que huyó en la noche con hijos ajenos. La imagen es terrible». Pero Sofía se puso de pie con una determinación repentina. «Entonces debemos mostrarle al mundo la verdad, todos juntos, que vean lo que realmente nos hizo. Sofía, si salimos a la luz no habrá marcha atrás. Castellanos hará todo lo posible por desacreditarnos. O algo peor. Ya está intentando hacernos daño», respondió ella con calma. «Al menos así luchamos». Como si sus palabras lo invocaran, la radio de Morrison estalló con mensajes urgentes. Múltiples vehículos se dirigen a su ubicación. Han encontrado el búnker. Tienen unos 10 minutos antes de que entren. Charles miró al grupo de niños que se habían convertido en su responsabilidad, su familia, su causa. 10 menores modificados con habilidades que podrían cambiar el mundo. Si sobrevivían a la próxima hora. «Hay otra salida», dijo Morrison, señalando un mapa del sistema de túneles. «Pero lleva directamente al laboratorio de Castellanos. Sería entrar en la boca del lobo». William se levantó, tomando la mano de Sofía. «Quizás sea exactamente donde debemos ir». ¿El laboratorio? Oculto bajo una fábrica textil abandonada en Queens, parecía sacado de una pesadilla futurista. Salas quirúrgicas con brazos robóticos cubrían una pared, mientras filas de ordenadores analizaban secuencias genéticas en tiempo real. Pero lo que hizo que la sangre de Charles se helara
fueron las fotografías que cubrían las paredes de la oficina del doctor Castellanos. Imágenes de cientos de niños. Algunos sonreían inocentemente en fotos escolares. Otros yacían inconscientes en mesas de operaciones. Sus pequeños cuerpos conectados a máquinas que Charles ni siquiera podía identificar. Y en el centro de todo, una fotografía de William recién nacido, con una ficha médica que contenía información que reescribía todo lo que Charles creía saber sobre el origen de su hijo. «Magnífico. ¿No es así?», dijo Castellanos desde la puerta, con el orgullo de un hombre que muestra la obra de su vida. 20 años de investigación, miles de millones de dólares de inversión y la reescritura completa del potencial evolutivo humano. Charles se giró para enfrentar al hombre que había destruido tantas vidas en nombre de la ciencia. Castellanos lucía exactamente como en su foto, distinguido, seguro de sí mismo y completamente carente de conciencia. Detrás de él, 4 hombres con equipo táctico apuntaban sus armas al grupo de niños que representaban todo por lo que Castellanos había trabajado. «Doctor Castellanos», dijo Charles, esforzándose por mantener la voz firme. «Deje ir a los niños. Su disputa es conmigo». «Mi disputa es con la ignorancia», replicó Castellanos, acercándose. «¿Tiene idea de lo que me ha costado, Charles? Estos niños representan el futuro de la medicina. Podrían eliminar enfermedades, revolucionar la cirugía, incluso conquistar la muerte. Y usted quiere esconderlos como si fueran un secreto vergonzoso». Sofía dio un paso adelante, su pequeña figura empequeñecida por el equipo del laboratorio, pero con una voz que llevaba autoridad absoluta. «Está equivocado. No somos sus creaciones. Somos seres humanos. Y lo que nos hizo fue maldad». Castellanos sonrió con la indulgencia que uno mostraría a una mascota precoz. «Niña ingrata. Te di habilidades con las que la mayoría de la gente solo puede soñar. Puedes salvar vidas con un toque. Llevas en ti el conocimiento médico acumulado de siglos. ¿Cómo puede ser eso maldad?» «Porque mataste a nuestras madres para lograrlo», respondió Sofía, con los ojos encendidos de ira justa. «Porque nos robaste de nuestras familias, porque nos tratas como experimentos y no como niños. Bajas inevitables del progreso», dijo Castellanos con desdén. Luego, su expresión se endureció. «Pero ya cumpliste tu propósito. La prueba de concepto está completa. Ahora necesito entender cómo funciona el proceso para poder replicarlo a escala global». Hizo una señal a sus hombres, que comenzaron a avanzar hacia los niños, pero antes de que pudieran dar un paso, la voz de Morrison resonó por altavoces ocultos en todo el laboratorio. «Aquí el agente Morrison, Oficina Federal de Investigaciones. Doctor Castellanos, queda usted arrestado por trata de personas, poner en peligro a menores y asesinato. El edificio está rodeado». Castellanos rió, un sonido que rebotó en las paredes como vidrio quebrándose. «Morrison, pobre iluso. ¿Crees que no tengo amigos en el gobierno? ¿Crees que esta investigación no está respaldada al más alto nivel?» Charles sintió que su mundo se tambaleaba cuando Castellanos sacó una carpeta con sellos oficiales. El proyecto Génesis ha sido financiado por el Departamento de Defensa durante la última década. Supersoldados capaces de curarse a sí mismos y a otros. Solo las aplicaciones militares valen billones. Pero fue el siguiente documento el que asestó el golpe mortal a todo lo que Charles creía sobre su vida. Un análisis genético que revelaba la verdadera paternidad de William, y el nombre que figuraba como padre biológico no era Charles Harrison, era Víctor Castellanos. ¿Sorprendido?, preguntó Castellanos, observando cómo el rostro de Charles se desmoronaba. ¿De verdad creíste que el intercambio de embriones fue aleatorio? William es mi hijo, Charles. Mi material genético, mis modificaciones, mi obra maestra. Tú solo fuiste el rico ingenuo elegido para criarlo hasta que tuviera la edad suficiente para las pruebas. El laboratorio pareció girar a su alrededor mientras Charles procesaba la traición definitiva.
William, el niño que había criado, amado y casi perdido, no era su hijo en absoluto, sino el hijo biológico del monstruo que había orquestado toda esta pesadilla. Pero en medio de su derrumbe, la voz de Sofía cortó la desesperación como un salvavidas. «La genética no hace una familia», dijo con firmeza, tomando la mano de William. «El amor sí. Y sin importar de quién sea el ADN de William, Charles Harrison es su verdadero padre». La sonrisa de Castellanos se desvaneció al darse cuenta de que su gran revelación no había roto los lazos que mantenían unida a esta improbable familia. «Qué tierno, pero irrelevante. Todos vendrán conmigo ahora». Entonces se apagaron las luces y comenzó la verdadera batalla. La iluminación de emergencia bañó el laboratorio en un rojo infernal, mientras el equipo de asalto de Morrison irrumpía desde 3 direcciones a la vez. Pero Charles apenas notó la operación táctica que se desarrollaba. Toda su atención estaba en proteger a los niños que se habían convertido en su familia, tuvieran o no su sangre. Los hombres de Castellanos se movían con precisión militar, pero no contaban con enfrentarse a oponentes con habilidades sobrehumanas. Tommy presionó las manos sobre la herida de un guardia antes de que éste siquiera notara que estaba herido, sanándolo al instante y dejándolo tan aturdido que colapsó. Sara identificó el punto de presión exacto para dejar inconsciente a otro con un simple toque, pero fue Sofía quien resultó más peligrosa para los planes de Castellanos. Con la confianza de una médica experimentada, coordinaba a los demás niños como una general al mando de sus tropas. Emma, el hombre junto al ordenador, tiene las costillas rotas. Marcus, dime qué guardia caerá primero. William, quédate detrás de mí. Pequeños monstruos notables, murmuró Castellanos, viendo cómo su operación cuidadosamente planeada se disolvía en el caos. Son incluso más avanzados de lo que imaginaba. Charles se lanzó contra el científico, pero Castellanos estaba preparado. Una jeringa apareció en su mano, del mismo tipo que en la autopsia de Elena había dejado rastros. «Agente paralizante», explicó con calma, «diseñado específicamente para sujetos modificados genéticamente. No los matará, pero los hará mucho más fáciles de transportar». La aguja apuntaba al cuello de Sofía cuando William se interpuso. La aguja se clavó en su hombro y en segundos, el niño, hijo de Charles por amor, hijo biológico de Castellanos, se desplomó en el suelo del laboratorio. «¡William!», gritó Sofía, arrodillándose junto a él. Sus manos se movieron con precisión desesperada sobre su cuerpo paralizado, pero lo que Castellanos había inyectado estaba más allá de lo que incluso ella podía contrarrestar. «El antídoto está en mi caja fuerte privada», dijo Castellanos con fría satisfacción. «Tráiganme a todos los niños voluntariamente y los salvaré. Continúen con esta resistencia absurda y mírenlo asfixiarse cuando la parálisis llegue a su sistema respiratorio». Charles sintió su corazón romperse mientras veía a William luchar por respirar. Sus ojos estaban conscientes y lúcidos, pero su cuerpo lo traicionaba con cada segundo que pasaba. Entonces Sofía se levantó lentamente, y cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien mucho mayor que sus 7 años. «Doctor Castellanos, cometió un error en toda su hoito kwa William Ondin. Kak montai kwain bat daukudong. Vamausak trolai tren kwan matain. Planificación». «¿Cuál niña?» Asumió que lo necesitábamos para salvar a William. Sofía colocó las manos sobre el pecho de William y algo extraordinario ocurrió. Su piel empezó a brillar con una luz suave y cálida que se extendió desde la punta de sus dedos hacia el cuerpo de William. «Usted me enseñó a sanar, pero nunca me enseñó a poner límites a mi sanación». El agente paralizante, diseñado para ser irreversible, comenzó a descomponerse bajo el toque de Sofía. La respiración de William se estabilizó, sus dedos empezaron a moverse y el color volvió a su rostro. Castellanos lo miró atónito. «Eso es imposible. El compuesto es molecularmente estable. Nada puede neutralizarlo. Nada que usted haya creado.
respondió Sofía. Pero ya no soy solo su creación. Ninguno de nosotros lo es. Somos niños que elegimos ayudarnos, y eso nos hace más fuertes que cualquier cosa que pueda diseñar en un laboratorio. En la sala, los demás niños modificados desmantelaban metódicamente la operación de Castellanos, no como sujetos programados, sino como una familia que se protegía mutuamente. Emma curaba cada herida. Tommy detenía cada sangrado, y Sarah neutralizaba cada toxina con un conocimiento intuitivo de su estructura química. El equipo de Morrison aseguraba el laboratorio, pero la verdadera victoria pertenecía a los niños que habían decidido no ser víctimas nunca más. Mientras era llevado esposado, Castellanos miró a Sofía con algo parecido al respeto. Esto no ha terminado, niña. Hay otros como yo, otros laboratorios, otros niños que necesitan ser salvados. Lo sé, respondió Sofía con sencillez. Por eso vamos a encontrarlos a todos. Charles se arrodilló junto a William, que ya estaba sentado y respirando con normalidad. ¿Cómo te sientes, hijo? Como si tuviera a la mejor hermana del mundo, respondió William. Masnus, William, abrazando a Sofía con fuerza. Pero mientras el laboratorio quedaba asegurado y el peligro inmediato pasaba, Charles comprendió que el mayor desafío aún estaba por delante. 9 niños con habilidades extraordinarias, un mundo que querría estudiarlos y una promesa de encontrar y rescatar a otros como ellos. El experimento había terminado, pero sus verdaderas vidas apenas comenzaban. 6 meses después del asalto al laboratorio, la Harrison Foundation for Enhanced Children ocupaba 3 plantas de un hospital renovado en el Upper East Side de Manhattan. Lo que antes había sido la oficina privada de inversiones de Charles, era ahora un santuario, una escuela y un centro de investigación médica único en el mundo. La doctora Sarah Chen, especialista pediátrica reclutada de Johns Hopkins, observaba a los 9 niños extraordinarios trabajar juntos, de maneras que desafiaban toda comprensión médica. «Llevo meses estudiando sus habilidades», le dijo a Charles. «Y aún no puedo explicar cómo lo hacen». A través del cristal reforzado, Sofía guiaba a Tommy y Emma en un procedimiento complejo sobre un maniquí de pruebas, enseñándoles a coordinar sus capacidades de sanación. William estaba cerca, no como sanador, sino como algo incluso más importante. El ancla emocional que mantenía a todos los niños centrados y enfocados. «No es solo lo que pueden hacer individualmente», comentó Charles, viendo a su hijo ayudar a Marcus a superar una visión complicada sobre futuras emergencias médicas. «Es como se fortalecen unos a otros». Sofía ya era extraordinaria sola, pero con ellos, con William, se convierte en algo sin precedentes. En esos 6 meses, Charles Harrison había pasado de ser un empresario multimillonario a algo que nunca imaginó. Padre de 9 niños que cambiarían el futuro de la medicina. Las batallas legales habían sido duras. Las conexiones gubernamentales de Castellanos intentaron clasificar a los niños como activos de seguridad nacional, pero la opinión pública, cuidadosamente gestionada por los contactos de Morrison, obligó a reconocerlos como víctimas, no como armas. Robert Miller se había convertido oficialmente en socio de Charles en la fundación, aportando la sabiduría de su hija y su dedicación a proteger a los niños que habían sido traicionados por los adultos que debieron cuidarlos. Los últimos informes son alentadores, continuó la doctora Chen, revisando su tableta. Hemos identificado 7 instalaciones más de Castellanos en 4 países. La Fuerza de Tarea Internacional avanza con cautela, pero progresa. Cada operación de rescate era guiada por los propios niños. Marcus predecía qué instalaciones estaban a punto de ser abandonadas. Sarah identificaba a los que necesitaban intervención médica urgente, y Sofía lo coordinaba todo, con estrategias que sorprendían tanto a militares como a organizaciones humanitarias. Pero lo que más conmovía a Charles eran las transformaciones personales. Emma, que había estado aterrorizada y retraída cuando la encontraron en los túneles, ahora reía mientras corría por los pasillos junto a William, jugando a juegos que pocos adultos podrían entender.
Tommy había descubierto que sus poderes de sanación funcionaban mejor cuando estaba feliz, así que toda la fundación se había volcado en devolverles la alegría robada de su infancia. Un suave golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Charles. Sofía entró con una carpeta gruesa y la expresión que indicaba que traía algo importante. «Señor Harrison», dijo formalmente, aunque con una chispa de afecto en los ojos. «Tenemos que hablar sobre la instalación de Pekín». Charles se agachó para quedar a su altura, un hábito adquirido desde sus primeras semanas juntos. «¿Qué pasa con ella, cariño?» «Hay 37 niños allí, y 12 están muriendo por modificaciones fallidas», explicó Sofía con la precisión clínica que siempre sorprendía. «Tenemos que ir nosotros mismos. Un equipo de rescate normal no podrá ayudar a los que están fallando». «Sofía, está al otro lado del mundo. Las complicaciones diplomáticas se resolverán solas si salvamos a los niños primero, y pedimos permiso después», lo interrumpió suavemente. «Además, William soñó con ello anoche. Dice que debemos ir todos juntos». Charles miró a través del cristal a William, que ahora ayudaba a Marcus y Tommy a entender un complejo diagrama de cirugía cardíaca. ¿Su hijo? Porque William siempre sería su hijo, sin importar la genética. Había desarrollado en los últimos meses un don propio. No era sanación, ni conocimientos médicos, sino la capacidad de percibir cuándo la familia necesitaba estar junta para algo importante. «¿Y si digo que es demasiado peligroso?», preguntó Charles, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces iremos de todos modos, y te llamaremos desde Pekín para disculparnos», respondió Sofía con ese tono directo que se había convertido en su sello. «Pero sería mejor si vienes con nosotros. Trabajamos mejor cuando nuestra familia está completa». Esa noche, Charles se encontraba en el jardín de la azotea de la fundación, observando las luces de la ciudad, mientras 9 niños jugaban en la sala común. Robert se unió a él, ambos cómodos en el silencio que habían desarrollado tras meses de propósito compartido. «Elena estaría orgullosa», dijo Robert al fin, mirando cómo Sofía enseñaba a los demás una compleja técnica de meditación. «Estaría asombrada», corrigió Charles. «Estos niños se han convertido en algo más allá de lo que cualquiera imaginó. No por las modificaciones de castellanos, sino porque eligieron ser una familia». Abajo, las risas resonaban desde la sala común, mientras William lograba realizar una sencilla técnica de sanación bajo la paciente guía de Sofía. Sus habilidades eran modestas comparadas con las de los demás, pero su papel como corazón emocional del grupo era irreemplazable. «Entonces, ¿realmente vamos a hacerlo?», preguntó Robert. «Llevar a 9 niños con habilidades sobrenaturales a una misión internacional de rescate». Charles sonrió, sintiéndose más vivo que en décadas. «Robert, hace 6 meses yo era un multimillonario que creía que el éxito consistía en acumular riqueza. Ahora planeo romper leyes internacionales para salvar niños que ni siquiera conozco, guiado por una niña de 7 años capaz de milagros médicos. Y nunca he sido más feliz en mi vida». Como si sus palabras la hubieran invocado, Sofía apareció en la azotea, seguida por William y los demás niños. Se movían con la coordinación inconsciente desarrollada en meses de vivir, trabajar y elegir ser familia juntos. «Hemos estado hablando», anunció Sofía, «y queremos que sepan algo importante». Charles y Robert se giraron hacia el grupo de niños extraordinarios que había cambiado sus vidas para siempre. «Sabemos que la gente siempre querrá estudiarnos, usarnos o temernos», dijo William, su voz joven cargada de sabiduría nacida del trauma y la victoria. «Pero también sabemos que tenemos dones que pueden ayudar a otros. Así que hemos decidido», continuó Sofía, «que vamos a dedicar nuestras vidas a encontrar a cada niño que castellanos y gente como él haya lastimado. Y vamos a salvarlos a todos». Emma dio un paso al frente y tomó la mano de Sofía. «Y vamos a mostrarle al mundo que ser diferente no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que celebrar».
Marcus asintió con seriedad. Vamos a demostrar que los niños que han sido heridos todavía pueden elegir ayudar a otros. Tommy sonrió, con su piel brillando suavemente bajo la luz de la tarde gracias a su don de sanación. Vamos a ser héroes. Charles sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas al mirar a esos 9 niños que le habían enseñado que la familia no era sangre, ni genética, ni estatus social, sino elección, amor y la decisión de permanecer unidos frente a la oscuridad. Entonces, será mejor que empecemos, dijo, abriendo los brazos para abrazar a la familia más improbable del mundo. Mientras los niños lo rodeaban a él y a Robert, riendo y planeando su próxima misión imposible, Charles Harrison comprendió que Sofía había tenido razón desde el principio. Los corazones sí tenían su propio lenguaje, y cuando elegían latir juntos, podían crear milagros capaces de cambiar el mundo para siempre.